Lo que están diciendo es que fabricamos todas esas partes que eventualmente necesitaremos y las almacenamos a un costo muy alto para hacer que los robots luzcan bien. No lo podía creer. Nuestros valiosos robots nos estaban perjudicando. No pude dejar de pensar en cuántas otras ideas para reducir costos no estaban cumpliendo su propósito. Siempre me pregunté a dónde se van nuestros ahorros en costos. Estamos viendo los ahorros en el costo unitario, y eso no nos dice mucho acerca de la rentabilidad de la planta. Ya te he dicho que no te bases en la contabilidad de costos para tomar decisiones. Si lo hiciera, yo ya no estaría aquí. Bueno, si estuviéramos hablando sobre la compra de los robots, ¿qué preguntas nos haríamos? Primero tendríamos que ver el impacto que los robots tendrían en el throughput. ¿En las ventas? Más o menos. Piensen en el throughput como el dinero que recibimos de nuestros clientes menos el dinero que le pagamos a nuestros proveedores. El precio de venta menos el precio de la materia prima. La mayoría de las veces. Bien, la primera pregunta es ¿qué impacto tendrían en el throughput? ¿A los robots? Ninguno. Te apuesto a que el efecto no es tan directo. No, tal vez no. Es mejor estar cerca de lo correcto que completamente equivocado. ¿Y qué más? Bueno, ¿y el nivel del inventario subiría o bajaría? ¿Y cuál sería el impacto de los gastos de operación? ¿Subirían o Y bajarían? mientras no haya contrataciones o despidos, tú no vas a quejarte de los costos, ¿verdad? Bueno, analicemos nuestras operaciones. Centrémonos en el impacto real. ¿Cuántas personas contrataremos? ¿Cuánto desperdicio se eliminará? Eso es lo que importa y no cómo asignar el presupuesto. Si estudiamos estos elementos, podremos hacer que las cosas tengan más sentido. Bien, ya sabemos qué preguntas hacernos. ¿Y ahora qué? Tenemos que volver a evaluar las solicitudes de herramientas y tenemos que revisar nuestro programa de reducción de gastos. Más nos vale. Nuestras prioridades son un desorden. Creo que debemos concentrarnos en algo más urgente, como el nuevo sistema de comunicación. Tengo la impresión de que cometeremos los mismos errores que con los robots, solo que más grandes. Por fin aprendimos qué preguntas hacernos. Y ahora cuando evaluamos cualquier acción o idea, buscamos cuál es el impacto menor o mayor en el throughput, en el inventario y en los gastos de operación. Esos son los elementos que cuentan. Yo sabía que esto nos ayudaría en el futuro, pero no sabía cómo prevenir el desastre que se avecinaba. Iban a cerrar la planta en 3 meses y no encontrábamos el modo de cambiar las cosas rápidamente. Yo conocía a una persona que podría tener la respuesta. John. ¿Sabe usted en dónde lo puedo localizar? Lo difícil iba a ser localizarlo. ¿En Bucarest? ¿Podría decirme en qué teléfono lo podría encontrar? Finalmente, después de unas 8 horas de búsqueda, lo encontramos en Nueva York. Él iba a estar ahí hasta la tarde del día siguiente. Hicimos una cita para desayunar. Hola, querida, soy yo. Oye, sobre nuestra cita de esta noche, lo siento, pero tengo que salir en el vuelo de las 10 a Nueva York. A la mañana siguiente puse a Jonah al tanto de la situación en la planta. Tenía razón sobre los robots. Nuestras ventas están bajas, los costos son altos y el inventario ya llegó al límite y no sé qué hacer. Me gustaría tanto poder ayudarte, pero no tengo mucho tiempo disponible. Puedo darte algunos conceptos básicos y luego tendrás que encontrar las soluciones por ti mismo. Bueno, creo que no me ha entendido. Solo tengo 3 meses. 3 meses, oh, más que suficiente si te esmeras y estudias tus alternativas. Claro. Pensé que podíamos empezar con los robots. Los robots, olvídate de ellos. Aquí hay otras áreas más prioritarias, Alex. Contéstame esto, ¿por qué con toda esa maravillosa y eficiente tecnología las cosas se mueven tan lentamente? ¿Por qué? ¿Por qué tienes tantos pedidos atrasados? Yo creo que porque tenemos mucho trabajo. No hay suficiente personal ni suficiente capacidad. ¿Pero no dijiste que el nivel de tu inventario está a su límite? Sí. El único modo de que tengas un exceso de inventario es por un exceso de capacidad. Entonces, ¿por qué nuestra producción es tan lenta? Porque no has aprendido a administrar los recursos que tienes. Estás pensando en forma aislada. Estás calculando la eficiencia de esta máquina, de esta otra y de esta otra. Eso no te dice nada. Eso no me dice nada. No te dice nada sobre la productividad global de la planta. Mira, esta es tu planta. Para crear un producto, el material debe pasar a través de una serie de procesos. El material no puede pasar a otro punto del proceso hasta que se haya finalizado el proceso anterior.
Ahora, si cada máquina tiene la capacidad de producir un promedio de 10 partes por hora, ¿cuántas partes terminadas se producirán? 10 por hora, obviamente. Nunca. Las máquinas no pueden producir 10 partes por hora, nunca. ¿Qué significa un promedio de 10 partes por hora? Bueno, significa que en algunas tendremos 11 y en otras tendremos 8 o 9. El tiempo que toma cualquier proceso fluctúa. Un promedio de 5 minutos podría significar 3 minutos o podría significar media hora. Sí, pero no se promedia todo al final. Aisladamente sí, en combinación no. Piensa sobre cómo cada proceso afecta al otro, ¿no? Jonah, es tarde. Ah, sí, lo siento, Alex. Me tengo que ir. Bueno, ¿y ahora qué hago? Piensa sobre lo que te he dicho. ¿Y luego qué? Luego, busca tu cuello de botella. ¿Y qué? Tu cuello de botella. Búscalo. De acuerdo. Cuídate. De acuerdo. Adiós. Gracias. Gracias, Jonah. Necesitaba respuestas y salí con más dudas. Pero al menos llegué a casa a tiempo para cenar, para variar. Me cansé de esperar. Salí. Papá. Papá, despierta. ¿Qué? Es tarde para la excursión. ¿Qué excursión? A la cañada. Te apunté como voluntario, ¿recuerdas? Sí. ¿Qué hora es? Las 7:30. ¿Qué haces dormido aquí abajo? No. Estaba esperando a tu mamá. Ella está arriba durmiendo. Llegaremos tarde. Sí, claro. Déjame cambiar de ropa. ¡Hey, miren! ¡Qué bueno! ¡Vámonos! Date prisa, hijo. ¿Qué tal, niños? Hola. 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 ¿Dónde está el guía? No pudo venir. ¿Por qué? Está enfermo. Hemorroides. Lo bueno es que usted sí vino. Ya estamos listos. Sí. ¿Saben a dónde iremos? Oh, aquí está el mapa. A la cañada del diablo. Ajá. Bueno, pongámonos de acuerdo para poder seguir la ruta. No sé, tal vez sea por aquí. Era una pero no caminata estoy de segura. unos 16 kilómetros. Calculé que nos tomaría unas 5 horas. Empecé a pensar en lo que Jonah me dijo. Todavía no tenía sentido. Si una pieza tenía que pasar por 5 máquinas y cada una hacía 10 partes por hora en promedio, entonces cada hora tendríamos 10 partes terminadas. Era de sentido común. Pero Jonah dijo que no. ¿Por qué? Papá, Dime, hijo. nos podemos detener. Se están atrasando mucho. Oigan, chicos, todos deben caminar juntos, ¿de acuerdo? Apúrense. Raúl, ¿por qué no nos diriges tú? De acuerdo. Mantente a paso lento. Todos tratemos de seguirlo, ¿de acuerdo? Vamos, apúrense. ¿Cómo te llamas? Heavy. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Yo puedo. Bueno, volviendo a Jonah. Si las máquinas trabajan en combinación, ¿qué las podría atrasar? Si en promedio cada uno de nosotros camina 3,5 kilómetros por hora, todos debemos avanzar 3,5 kilómetros cada hora, ¿correcto? Oiga, señor Robo. Dime. ¿Puedo descansar un poco? Sí, claro. Ay. Oh, no. ¡Chicos! ¡Deténganse! Oh, no. Apúrate, apúrate. Oigan, chicos, deténganse. Vamos, apúrate. Raúl, te dije que te fueras a paso lento. Es lo que estoy haciendo. Miren, tenemos que mantenernos juntos, ¿de acuerdo? Descansemos un poco. Espera. Hemos caminado por más de 2 horas y no hemos avanzado ni 3 kilómetros. ¿Qué pasa aquí? Muy bien, muchachos. Tenemos que esforzarnos para mantener el paso. Tenemos que ir todos juntos, andando. Se acabó el descanso. Todavía nos falta mucho. Vamos, adelante.
No habíamos caminado mucho cuando otra vez se empezaron a dispersar. Esta vez Raúl no iba muy rápido, iba a la misma velocidad que los demás, y Herbie hacía lo que podía. ¿Por qué los niños se seguían retrasando? Entonces me di cuenta que cada vez que un niño se atrasaba, atrasaba a todos los chicos detrás de él. Cuando aceleraba otra vez, se creaba un espacio. Los retrasos de unos afectaron a todo el grupo. No importaba lo rápido que iba el niño del frente. El resultado era que terminaba esperando más tiempo para que nos pudiéramos reunir, lo que quería decir que el grupo nunca se podría mover más rápido que el caminante más lento. Herbie, el cuello de botella. ¡Hey, chicos, esperen! ¡Esperen! Muy bien, chicos. Tengo una idea. De aquí en adelante, Herbie será nuestro líder. ¿Qué? Señor. Él es el más lento. Con él como líder nunca llegaremos. Pero el propósito de la caminata no es ver quién llega más rápido, sino que todos lleguemos juntos. Somos un equipo, ¿verdad? La caminata no termina hasta que todos lleguen. Bien, guíanos. Y así seguimos. Cuando se hacía un espacio, el chico de atrás tenía suficiente tiempo para alcanzarlos. Todos seguimos juntos. Solo hubo un problema. ¡Ey, me estoy durmiendo! ¿No podrías acelerarle un poco? Vamos, señor Robo. Esto no está funcionando. Así nunca llegaremos. Si queremos llegar más rápido, tenemos que pensar cómo hacer que Herbie vaya más rápido. Oye, Herbie, ¿qué traes en tu mochila? Nada que te importe. Esperen, esperen, chicos. Déjame ver qué traes en tu mochila. Oye, ¿qué hay aquí dentro? Solo cosas. ¿Para qué trajiste todo esto? Quería estar preparado. Bien, si queremos ir más rápido, tenemos que ayudar a Herbie, ¿de acuerdo? Ay, no. Todos ayuden con algo. ¿Qué tal ahora? Mucho mejor. Muy bien, marcha acelerada. Después de ayudar a Herbie con su carga, recorrimos los últimos kilómetros en solo casi 2 horas. Y lo mejor es que empezaba a tener algunas pistas sobre lo que dijo Jonah. La clave para encontrar los recursos ocultos era encontrar el cuello de botella y hacer lo que se pudiera para que se moviera más rápido. Eso funcionó con los niños, pero ¿cómo iba a lograr que funcionara en la planta? Finalmente les di la noticia sobre la fecha límite. ¿3 meses? ¿Qué es lo que cree que podremos lograr en 3 meses? Miren, lo he estado pensando. La meta fundamental de este negocio es hacer dinero, ¿de acuerdo? Y lo podemos lograr de 3 modos. Podemos aumentar las ventas, bajar los costos y reducir el inventario. Traté de explicarles sobre Jonah y los cuellos de botella, pero ellos no me entendieron. Sentí que nuestra única esperanza era encontrar a Jonah otra vez. Alex, ya lo tengo en la línea 2. Por algún milagro, él iba a pasar por esta parte del país y estuvo de acuerdo en visitar la planta. La noticia me dio mucho gusto. Con la visita de Jonah, tenía la esperanza de poder controlar la situación en la planta. Pero en casa las cosas estaban completamente fuera de control. Pasaba la mayor parte del tiempo en la planta tratando de arreglar las cosas. Pero la paciencia de Julie se había terminado. En parte ella tenía razón. Yo tenía que encontrar una solución, pero con todas las presiones no sabía cómo. Jonah llegó ese jueves. Lo que no sé es cómo podemos aplicar la idea del cuello de botella al problema que tenemos aquí. Dime, ¿qué piensas que es un cuello de botella? Bueno, yo diría que es una restricción en un sistema, como estrechar 3 caminos en 2. Para ser más precisos, un cuello de botella es cualquier recurso cuya capacidad es menor que la demandada. Los cuellos de botella detienen todo el ritmo de producción. De acuerdo, ¿y cómo nos encontraremos? Si estas restricciones controlan el throughput, ¿nuestro primer paso debía ser encontrarlas? Yo creo que debemos calcular la demanda de cada equipo, de cada máquina en la planta y compararla con las cifras de capacidad. Sí, se podría, pero ¿qué tan exactos son tus datos? Hay otros indicadores que te pueden orientar. ¿Cuál área de trabajo acumula la mayor cantidad de trabajo en proceso? Podría decirle eso de inmediato, la NCX-10. Lo que antes era complejo ahora parece tan obvio. Pero así son las operaciones aquí, sencillas.
Es un asunto de sentido común. El primer paso para nosotros era encontrar o identificar las restricciones del sistema. Todavía recuerdo lo sorprendido que estaba por lo que encontramos. Pensé que esa era la máquina de mayor capacidad. Lo es. La adquirimos porque produce partes más rápidas y baratas que cualquier otra. ¿Por qué es una restricción? Nos deshicimos de las máquinas viejas y compramos esta porque es mucho más eficiente. Y ahora la demanda de estas partes es mayor que la capacidad de esta máquina para producirlas. ¿Y qué vamos a hacer? Solo hay una cosa que hacer. Tienen que aumentar la capacidad. Pero no tenemos dinero para mayor capacidad. Ni el tiempo para instalarla. No se necesita más dinero ni más tiempo. Si esta es como las demás plantas, ustedes tienen capacidad, solo que no saben en dónde buscarla. Pero, Jonah, esta máquina trabaja todos los 3 turnos. ¿Todos? ¿Cuántas horas al día está esta máquina apagada? Yo diría que entre descansos, comidas y cambios de turno está apagada de 4 a 5 horas al día. Cada una de esas horas podría aumentar su capacidad total. Se deben dar cuenta que, por ser una restricción, determina el ritmo de su producción. Una hora de trabajo de esta máquina es una hora que ganan en productos terminados. Tenía razón. Cualquier tiempo que se ganara en la NSX10 aumentaba la producción. Nos dimos cuenta que debíamos decidir cómo explotar nuestras restricciones, cómo aprovechar nuestros recursos, y lo hicimos. Para tener trabajando la NSX10 más tiempo, le propusimos al sindicato espaciar los tiempos de descanso y hacer cambios de turnos. Sabíamos que esto era una restricción y que haciendo esto podríamos aumentar la capacidad en un 10%. También incrementamos la capacidad estableciendo el control de calidad antes de procesar las piezas en la NSX10. Así no perdimos tiempo fabricando partes defectuosas. ¿Y cómo vamos? Creo que muy bien. La semana pasada enviamos 8 pedidos. ¿Nada más? Son 3 más que la semana anterior. ¿Por qué está apagada? No sé. Llamaré al supervisor. Tony, ¿qué pasa? ¿Por qué está apagada la máquina? Por reajustes, los técnicos están ocupados con otra máquina. ¿Cuánto tiempo estará apagada? No sé, como 1 hora. ¿No sabes que esto es un cuello de botella? ¿Un qué? Mira, tenemos que arreglar un par de cosas. Aprovechamos todos los recursos hasta que les expliqué lo que estaba pasando. Les dije a todos en la planta que la NSX10 se debía tratar como si fuera de oro. Era una lucha continua. La mejora se notó. Estamos cumpliendo con las fechas de entrega. El retraso en los pedidos bajó a 3 semanas. ¿Nada más? Trabajamos en otras cosas también, no solo en los pedidos atrasados. ¿Por qué? Porque las partes correctas no siempre llegan a tiempo a la NSX10. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que dejemos la máquina sin funcionar? Estamos trabajando con el material que tenemos, aunque no sea el más prioritario. ¿Hay problemas con los proveedores? No, no son los proveedores. Lo que pasa es que las partes no llegan a tiempo a la NSX10. Todavía están en el proceso anterior. Pero esos departamentos no son cuellos de botella. Deben de suministrar el material a tiempo. No tienen restricciones, pero tienen otros materiales que procesar. Les quiero mostrar algo. Corríjanme si estoy mal, pero creo que lo que tenemos aquí es un claro ejemplo de lo que no es un cuello de botella. Bueno, ¿y a qué te refieres? ¿Cuántas horas al día está encendida? 3 turnos, como todas las demás. Sí. ¿Trabaja a toda su capacidad? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué se supone que tenemos que hacer? ¿Dejarla sin trabajar? ¿Qué pasa cuando produce más partes de las que el cuello de botella puede procesar? Se almacenan hasta que las necesitamos. ¿Y cuánto cuesta almacenar ese inventario? Mucho. Demasiado. Exacto. Entonces lo que hacemos es usar nuestra capacidad para producir partes que no necesitamos. Gastamos una fortuna para almacenarlas hasta que las necesitemos. ¿Esto nos acerca a nuestra meta? No, creo que no. ¿A qué nos lleva esto? Sí. A donde quiero llegar es a pensar cómo administrar nuestras otras máquinas. ¿Cómo? Bueno, supongamos que detenemos la alimentación de las máquinas que no son cuello de botella y que las alimentamos al mismo ritmo de la NSX10. Así solo procesamos lo suficiente para mantener funcionando la máquina más lenta a toda su capacidad. ¿Y qué lograríamos? Bueno, 2 cosas. Número 1, bajaríamos costos. Tendríamos menos materia prima en bodega y un inventario menor de trabajo en proceso. Y algo más. Si detenemos la producción, sabremos la capacidad que necesitamos para garantizar que lo que el cuello de botella necesita siempre estará listo. Espera, ¿por qué crees eso?
Porque no estaremos desperdiciando nuestra capacidad procesando inventarios de más. Nos concentraremos en los pedidos para los clientes y no para el almacén. Sí, pero si tengo menos inventario en el piso, necesitaré hacer más ajustes de arranque, así Sí, que... es cierto, pero recuerda que esos no son cuellos de botella. Mientras su capacidad sea mayor que la del cuello de botella, todo el tiempo que ahorremos será un espejismo. No agrega nada a la productividad de la planta. ¿Quieres que el ritmo de alimentación de materiales para la producción en línea sea el que tiene el cuello de botella? Exactamente. El ritmo de producción en línea lo dictaminaba el cuello de botella. Pero me tardé en darme cuenta que nos beneficiaríamos manteniendo a las otras máquinas, las no cuello de botella, trabajando al ritmo de la restricción del sistema. Así que me dispuse a dar el tercer paso que necesitábamos, darle prioridad a la NCX10, nuestra restricción. La máquina estaba produciendo como nunca, pero para ser sincero, no estaba seguro de que esto sería suficiente para conservar nuestro empleo. Progresamos, pero no lo suficiente. Hay que aumentar la capacidad del cuello de botella. ¿Hay algún modo de disminuir su carga de trabajo? ¿Qué quieres decir? ¿Podemos procesar las partes de la NCX10 de un modo diferente? Si pudiéramos, eso aumentaría la restricción. ¿La aumentaría? Sí. Aparentemente, al quitarle algo de carga al cuello de botella, haríamos a la NCX10 más productiva. Ella tiene razón. Yo tengo una idea. Tal vez no sea muy buena, pero es una idea. Voy a hacer una llamada. Estábamos presionados. Ahora nuestra misión era encontrar el modo de hacer desaparecer la restricción y elevar a la NCX10 a un nivel de productividad. La productividad de la NCX10 mejoró. Elevamos la restricción procesando las partes en otras máquinas. ¿No podemos procesar estas en la N11? La N11 no puede procesar estas partes. ¿Qué tal si la corremos en la máquina A15? Quizá, pero implica 2 reajustes. De acuerdo, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, me tenían reservada una sorpresa. ¡Tarán! ¿Qué es eso? Estas máquinas ya no las fabrican. Me agrada escuchar eso. ¿Es de lo mejor que había en los 50s? Sí, tal vez, pero lo bello de este bebé es que puede procesar partes de la NCX10. Tal vez no tan eficientemente, pero tendríamos un 15% más de producción. ¿Cuánto costó? Pues tuvimos que pagar el flete. Aún funciona, yo mismo la revisé. ¿Sabes algo? Este es el mejor regalo que me han dado en mucho tiempo. ¿Qué es esto? Te lo diré en el brindis que voy a hacer tan pronto como todos tengan algo con qué brindar. Revisé los registros y este mes hemos estado mejor que cualquier otro mes en la historia de la planta. Brindo por el nuevo récord de la planta. Bien. Salud. Felicidades. Bueno, me sentí muy bien de celebrar nuestro logro. Esa noche le pedí a Julie que fuéramos a cenar para celebrar juntos por primera vez. Pero desafortunadamente ella no compartió mi entusiasmo. No entablamos una buena conversación, así que le empecé a hablar de lo que estaba mejor, la situación de la planta. Buenas noticias. Desde las 3 de la tarde ya no tenemos ni un solo pedido atrasado. ¿De veras? ¿No te has dado cuenta de lo productivos que somos? Sí, me doy cuenta, pero... ¿Me permites? ¿Qué? ¿Piensas que vamos a pedir aumento de sueldo? No es eso. Todavía existe la posibilidad de que cierren la planta. Me quedé pensando, ¿qué significa que no tengamos pedidos atrasados? Que alimentamos a la NCX10 más rápido de lo que recibimos nuevos pedidos. Entonces la NCX10 ya no es una restricción. Correcto. Ya no tenemos restricciones aquí, entonces debe ser en el mercado. Ahora es un asunto de mercadotecnia. Sí, y debemos preguntarnos qué podemos hacer. ¿Cómo qué? Si la NCX10 ya no es una restricción, ¿qué pasará si la trabajamos a toda su capacidad? Tendremos mucho producto terminado en la bodega. Lo cual cuesta mucho dinero. Creo que estamos en un círculo sin salida. Era un círculo, sí. Eso quería decir que teníamos que empezar otra vez y regresar al paso 1. Y también teníamos que revisar las decisiones que habíamos hecho cuando la NCX10 era un cuello de botella. Cambiamos varios procesos. Esa mañana tenía una cita con Peach. Quería que le informara cómo iban las cosas en la planta. Como ves, ya no tenemos pedidos atrasados y estamos empezando a tener ganancias. Muy impresionante. Buen trabajo. Así que libramos la batalla. No. ¿No? Nuestra producción aumentó y ya tenemos utilidades. Han tenido un buen mes. ¿Qué tal un segundo? ¿Un tercero? Absolutamente. Tal vez. Están al día con los pedidos atrasados.
¿Pero qué han hecho para controlar los costos o para aumentar las eficiencias? Pero Sin peros. Han tenido un buen mes. Buen trabajo. Pero no es suficiente. ¿qué se necesita? Dame un 15% en utilidades. Si lo logras, no cerraremos la planta. Podemos hacer eso. ¿Otro 15%? Estaba loco. Yo era el que estaba loco. No tenía idea de cómo iba a lograr otro 15%. Después de todo, las restricciones ya no estaban en la planta, estaban en el mercado. Estaban fuera de mi control. Bueno, eso pensaba yo. Alex Rogo. Dime, ¿qué te trae por aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo es el trabajo en el mundo de la mercadotecnia? Podría ser mejor o peor. Parece que no te va mal. Sigues usando esos caros zapatos Gucci. Sí, uno tiene que cuidar la imagen. Oye, he oído buenos comentarios sobre tu planta. Sí, tratamos cosas nuevas. No hay retrasos en los pedidos. ¿Cómo van las ventas? Es curioso que lo preguntes. Acabo de hablar con un viejo amigo tuyo, Bucky Burnside. ¿Ah, sí? ¿Qué problema tiene ahora? Escucha esto. Se metió en un gran lío y necesita 2000 modelos 12 en 2 semanas. ¿En 2 semanas? Sí, lo puedes creer. Tal vez en 2 meses, pero... Espera, ¿y si nosotros te lo entregamos en ese tiempo? Te diría que estás completamente loco. Prefiero decirle a él que no, que hacer una promesa que no pueda cumplir. Bueno, tendré que hablar con algunas personas, pero podemos lograrlo. Te apuesto un par de esos Gucci a que lo entregamos a tiempo. Eres un maniático, pero trato hecho, amigo. Bien. Ese pedido nos podría dar el porcentaje que necesitábamos, pero no sabía cómo lo íbamos a lograr. No sabía cómo lo íbamos a hacer en 2 semanas, pero lo teníamos que hacer. Teníamos que encontrar cómo eliminar nuestras restricciones de mercado con el nuevo pedido de Bucky Burnside. A la mañana siguiente les informé a todos del ultimátum de Peach y después les cayó la bomba. No todas son malas noticias. Tenemos la oportunidad de entregar un pedido a Burnside de 2000 partes del modelo 12, pero en 2 semanas. ¿En 2 semanas? El tiempo estimado del modelo 12 es de No 2 se meses. puede, es imposible. Está bien, quizás sí, quizás no. Les haré una pregunta. Supongamos que tenemos un grupo de 1000 partes y procesamos una. ¿Qué están haciendo las otras 999? ¿Esperando? Ese es el punto. No es que no tengamos tiempo suficiente, sino que lo desperdiciamos. Si dividimos el lote, reducimos ese grupo a la mitad, así produciremos las partes en la mitad de tiempo. Sí, pero no funcionará. La mayor parte del tiempo, los lotes están esperando en fila para que la máquina procese otro lote, así que... Dividimos los lotes de todos los pedidos. Espera, eso significa más reajustes. No queremos cuellos de botella. Podríamos arreglar que las máquinas que no tienen suficiente capacidad hagan varios grupos idénticos de lotes, para no preocuparnos de reajustar la máquina. No me gusta. No tenemos otra alternativa. Nuestra restricción es el mercado. Y el único modo de mejorar es apresurar la respuesta y la distribución, ¿correcto? Entonces tenemos que reorganizarnos en base a esa decisión y eso quiere decir recortar los lotes. Si no sacamos ese pedido, no obtendremos el 15% que necesitamos y cerrarán la planta. Bueno, si lo tenemos que hacer, adelante. Pero todavía no me gusta. Hay un pequeño problema. ¿Cuál? El modelo 12 requiere de módulos de control y solo tenemos 500 en casa y el proveedor no puede entregar el resto tan rápido. ¿Podrían entregar 500 la próxima semana? Les preguntaré. Llámalos, por favor. Yo llamaré a Jones. No podemos entregar el total del pedido en 2 semanas, pero podemos entregar 500 unidades cada semana durante 4 semanas. Un momento, ¿él dijo que prefería 500 a la semana? ¿Cerramos el trato? Gracias. Gracias, Jones. Creo que acabas de salvar la planta. Atravesamos por lo que yo llamo el proceso de la mejora continua. Por segunda vez. El mercado era ahora la restricción. Para aprovecharlo nos teníamos que apresurar. Así que reorganizamos nuestros procesos para que se empezaran a producir pequeños lotes. Trabajamos a marchas forzadas. Lo que normalmente tomaba 3 semanas se hacía en solo 3 días. Aún así, estábamos muy presionados. ¿Cómo van las utilidades? No sé si ya logramos el 15%, pero no vamos mal. ¿Cómo vamos? Quizás en el 11%. No es suficiente, necesitamos el 15, él quiere el 15. No van a creer esto. ¿Es un helicóptero? Está aterrizando en el estacionamiento.
El primero se parece a Johnny Jones. Es Johnny Jones. Oh, no. Es Bucky Burnside. ¿Cómo me dijiste que va su pedido? Lo enviamos ayer. ¿A tiempo? Sí, se fue un día antes. ¿Sin problemas? No que yo sepa. ¿Qué está haciendo aquí? Hola, soy Bucky Burnside. Encantado. ¿Qué tal? Soy Bucky Burnside. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? No lo puedo creer. Señor Burnside, él es Alex Rogo, el gerente de la planta. Aquí está la persona que quiero felicitar. Buen trabajo, Rogo. Gracias, señor Vine aquí Burnside. porque quiero estrechar la mano de cada uno de los empleados de esta planta. ¡Qué buen trabajo hicieron con mi pedido! Estaba completamente acorralado y ustedes me salvaron. Le platicaba al señor Burnside cómo tú y todos en la planta sacaron esto adelante. Bueno, hicimos lo que pudimos. Buen trabajo. Y ahora, si me disculpan, quiero asegurarme de no olvidar a ninguna persona. Nos reuniremos la semana próxima para hablar sobre un cuantioso, de veras cuantioso, contrato a largo plazo para los modelos 12. Sigue igual y seremos los únicos en el mercado. Por cierto, estos son para ti. Sigue así y te daré el traje que haga juego con ellos. Nos vemos. Fue un día fantástico. Un día que nunca olvidaré, por más de una razón. Esa noche Julie y yo caminamos un buen rato. Y por primera vez después de mucho tiempo pudimos hablar. Ella me recordó algo. ¿Recuerdas cuando me preguntaste cuál era la meta de nuestro matrimonio? Sí. ¿Cuál crees que deba ser? Bueno, veamos. Debemos tratar de apoyarnos. Y tratar de que nuestros hijos triunfen y sean buenas personas. ¿Y tú crees que has hecho algo para lograrlo? No mucho. Sabes, es curioso. Creo que lo que he aprendido en los últimos meses es que a veces trabaja uno tanto que olvida preguntarse si lo que hace lo acercará a donde quiere uno llegar. ¿Y ahora qué? ¿Qué ahora? ¿Te quieres casar conmigo? ¿Otra luna de miel? Sí, ahora. Bueno. Así que decidimos tomar esa segunda luna de miel que tanto necesitábamos después de cumplir con la fecha límite de pitch. Desafortunadamente, solo reportamos un 12% de utilidades. ¿Cómo está, señor Rogo? Todo bien, gracias. Bien, pase. Ya sé, el 12% no es el 15%. Pero hicimos todo lo que pudimos y no lo logramos. ¿De qué estás hablando? De cerrar la planta. ¿Por qué querría yo hacer eso? Esta es la planta con mejores resultados de toda la división. ¿Vamos a seguir operando? Claro que sí. Tendría que estar loco para cerrar este lugar. Entonces, ¿a qué debo el honor de esta visita? A una sola cosa. Quería decirte que hiciste muy buen trabajo. No sé cómo lo lograste, pero... buen trabajo. Muchas gracias. Bueno, y ahora que ya salimos de ese asunto, quiero hablarte sobre otra planta. El lugar es un desastre. ¿Crees que podrías administrarla también? ¿Me estás ofreciendo una promoción? Sí, creo que sí. Mira, este es el problema. Así que la vida continúa. Le dije a Pitch que hablaría de la promoción con mi esposa durante nuestras vacaciones. Vamos, deprisa, hija. Papá, ¿Sí? te habla un señor llamado Jonah. ¿Jonah? ¿De verdad? Vaya, solo me tomará un momento. Solo quería saber cómo te fue. Bueno, me alegra decirle que no van a cerrar la planta. Y me pidieron que dirija otra y todo gracias a usted. Yo solo te indiqué el camino y tú decidiste cómo hacerlo. Bueno, y finalmente ya estamos ganando algo de dinero. Ganar dinero es la meta de un negocio, pero no es la mía y no creo que sea la tuya. ¿Cuál es? Es algo que tendrás que averiguar tú mismo. Jonah. Alex, me tengo que ir. Adiós. Adiós. Adiós, Jonah. Jonah. Sin sus consejos, ahora estaría buscando trabajo. Y así estarían muchas personas de la planta. Él me enseñó un proceso de mejora continua.
Primero, hay que identificar los cuellos de botella, es decir, las restricciones del sistema. Después decidir cómo aprovechar los recursos, cómo obtener lo más que se pueda. Entonces, establecer prioridades de acuerdo a la decisión anterior y elevar las restricciones para alcanzar un nuevo nivel de productividad. Después de hacer eso, el problema ya no es esa restricción. Entonces hay que regresar al paso 1 y empezar a buscar una nueva restricción, el nuevo cuello de botella, el nuevo reto a superar. Parece ser un proceso sin fin, y lo es. Pero eso responde su pregunta, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo cambiamos una planta que no rendía beneficios a hacerla más redituable? Bueno, gracias a John. Él me enseñó los fundamentos para aplicar el sentido común. Bueno, espero que no se hayan dormido. No, acá estamos. Bueno, perfecto. Vamos a tratar de revisar entonces el planteo de la teoría de las restricciones, el planteo de Eliyahu Goldratt. Como verán, un planteo algo más que interesante. El punto de entrada al problema es en este caso el cuello de botella. Fíjense que en el just in time, el punto de entrada al problema era la muda, es decir, las distintas formas de despilfarro. La muda, la mura y el muri. ¿Se acuerdan? Las 3 mu. Ese era el punto de entrada al problema. Debíamos identificar la muda, la mura y el muri y tratar con distintas herramientas de solucionarlo. En este caso en particular, esta teoría nos propone otro punto de entrada, otra variable de entrada, el cuello de botella. Como habrán visto, hay una definición muy interesante que le da el profesor Jonah cuando está visitando la planta y él les pregunta por el cuello de botella. ¿Qué es un cuello de botella? Un cuello de botella, dice el profesor Jonah, es todo recurso cuya demanda supera la capacidad del recurso. Por ejemplo, una máquina. Necesitamos que procese 200 piezas por minuto, pero su capacidad es de 120 piezas por minuto. Por lo tanto, la demanda supera la capacidad de ese recurso. Aquel que justamente establezca que sea la menor de todas las restricciones posibles, ese es el cuello de botella. Bien, esto lo vamos a tratar de ver ahora en una transparencia para intentar sintetizar el pensamiento de Eliyahu Goldratt y de la teoría de las restricciones. Pensamiento que, por cierto, ha continuado y se ha profundizado después de la muerte de Eliyahu Goldratt. Bien, permítame entonces poner en pantalla no sé si se alcanza a ver bien allí. Sí se ve, profe. Sí se ve, profe. Bueno, perfecto, gracias. Bien. La primera cuestión, vamos a tratar de analizar las bases conceptuales de la teoría de las restricciones con una pequeña introducción. A continuación vamos a revisar algo de la terminología como para reforzar, por ejemplo, qué es el throughput, un nuevo concepto, el del throughput, como verán, pero también, obviamente, otras 2 variables críticas como son inventario y costos operativos, por cierto. De ahí la importancia de que ustedes hayan visto costos. Vamos a repasar el método que habrán visto ustedes reflejado en la película, es decir, identificar el cuello de botella, a continuación aprovechar en todo lo posible los recursos para reducir ese cuello de botella. En tercer lugar,
fijar prioridades para que todo funcione y gire alrededor del cuello de botella. En cuarto lugar, elevarla a la restricción, generalmente haciendo cambios y o inversiones. Y en quinto lugar, una vez que ese cuello de botella deja de serlo, volvemos al paso 1, método de la teoría de las restricciones, método de la mejora continua en la teoría de las restricciones. Y por último, vamos a ver herramientas de planificación y control de la producción en la teoría de las restricciones. Vamos a ver 3 conceptos importantes como son el acumulador cuerda-tambor, que son las herramientas básicas de planificación y control de la producción en las TOC. Bien, avanzamos entonces con la primera, una pequeña introducción en donde vamos a intentar resumir lo que vimos en la película. Aquí quisiera solamente presentarles a Eliyahu Goldratt. Este es el hombre, que por cierto no solo escribió la meta, sino que desarrolló una nueva herramienta aplicando la teoría de las restricciones, generando una innovación sustantiva en el tratamiento de la gestión de proyectos. No nos da la vida para verlo. Solo un breve comentario. Cuando una empresa gestiona un único proyecto, el método del camino crítico es adecuado porque nos permite resolverlo. Ahora, ¿qué pasa cuando una empresa gestiona varios proyectos? Tiene la siguiente peculiaridad, la gestión de varios proyectos. Lo que pasa cuando gestiona varios proyectos es que algunos de los recursos que no son críticos pueden volverse críticos por la presencia de varios proyectos. Entonces, para resolver y gestionar una cartera de proyectos en donde recursos que no son críticos se pueden transformar en críticos, hace falta una nueva herramienta, que es la cadena crítica. Repito, a nosotros no nos da la vida para verla, a esta herramienta, pero es básicamente la aplicación de esta teoría de las restricciones que estamos viendo. Les sugiero que googleen, está en la web, el libro Cadena Crítica de Eliyahu Goldratt. Googleenlo y van a poder obtener, si no me escriben, yo les puedo mandar, algún pajarito me lo trajo. Si lo pueden comprar en papel, muchísimo mejor. También está escrito en forma de novela. Una empresa que produce software y que tiene varios proyectos de software en donde algunos de los recursos, por ejemplo los programadores, se transforman en un recurso crítico sin serlo en cada uno de los proyectos individuales. Bueno, ese relato de cadena crítica es muy interesante. Es una novela, tal cual como es la meta. Así que sugerencias, si pueden comprarlo o bajarlo de internet para leerlo, no tiene desperdicio, tiene una lectura sumamente amena. No es un libro de texto, sino una novela. Bien, este es Eliyahu Goldratt. Entonces, y acá están algunos de los datos que comentara anteriormente. Veamos ahora cuál es la lógica con la cual la teoría de las restricciones enfoca o se aproxima a los problemas en la gestión de las organizaciones. En primer lugar, la teoría de las restricciones nos renueva y nos plantea nuevas proposiciones en materia de lo que podríamos llamar una teoría del sistema. Por ejemplo, la primera, el resultado de un sistema no es la suma de los resultados locales de sus procesos. El óptimo global del sistema no es la suma de los óptimos locales. Como verán, un planteo muy diferente al del Taylorismo-Fordismo, en donde yo optimizaba este puesto de trabajo, este otro puesto de trabajo, este otro puesto de trabajo, y pensaba que el óptimo global del sistema era la suma de los óptimos locales. Eliyahu Goldratt, con enorme sentido común, dice, no, esto no es así. En la película, como habrán visto, en algún momento el profesor Jonah le pregunta,
¿qué pasa cuando cada máquina produce en promedio 10 piezas? ¿Cuál es el resultado final de todo el sistema? Y Alex Rocco le dice, bueno, será 10 en promedio. Y el profesor Jonah le dice, no. ¿Y por qué no? Porque el promedio individual de cada máquina o de cada puesto de trabajo no es necesariamente el promedio de todo el sistema. Cuando una máquina se atrasa, atrasa todo el resto del sistema. Y por lo tanto, no se puede promediar para todo el sistema el promedio de los puestos o de las máquinas en términos individuales. Entonces, como ustedes pueden observar, esta teoría de las restricciones está basada en una renovación de lo que podríamos llamar la teoría del sistema, que ustedes han estudiado también. En segundo lugar, para poder identificar qué cambios vamos a hacer en el sistema, necesitamos entender cuál es la meta de un sistema. Todo cambio que no contribuya a una meta del sistema no es un cambio efectivo. Repito, para poder entender qué cambios son necesarios en un sistema, que lo mejoren, necesitamos entender sus metas. Sin conectar los cambios con las metas, no hacemos ningún cambio productivo en el sistema. En tercer lugar, un sistema puede tener diversos problemas, pero resulta que esos problemas están usualmente vinculados a relativamente pocos puntos focales del sistema. Por cierto, Eliyahu Goldratt nos propone entender un sistema como si fuera una cadena de eslabones. Cada eslabón es un componente de ese sistema. Y todos los eslabones están conectados entre sí. Pero cuando queremos analizar las causas de los problemas de un sistema, existen causas que están vinculadas a muy pocos eslabones. Esos eslabones son usualmente el cuello de botella. Por otra parte, ese cuello de botella o restricción presenta para la mejora del sistema algunas peculiaridades. Por ejemplo, una hora que perdemos en un cuello de botella es una hora perdida no solo en el cuello de botella, sino en todo el sistema. Porque ese cuello de botella o restricción limita la obtención de resultados de todo el sistema. No solo de su puesto de trabajo, no solo de esa máquina, no solo de esa restricción. Entonces, esa es la característica central de un cuello de botella, que no solo afecta a sí misma, sino que afecta a todo el sistema. Ese es un cuello de botella. Entonces, mejorar una hora el cuello de botella es mejorar una hora de todo el sistema. Por el contrario, si mejoramos una hora o mejoramos la productividad de cualquier otro componente del sistema, pero que no sea cuello de botella, esto no mejora la productividad y el resultado del sistema. Estos, como verán, son elementos centrales, principios generales centrales de la teoría de la restricción, que lo aplicamos, digamos que son de sentido común, pero que a veces no son el más común de los sentidos. Bien, les decía que el punto de entrada para el just in time, por ejemplo, es el de las mudas. En cambio, para la teoría de las restricciones, la clave central para entender todo el sistema está en identificar la restricción. Por ejemplo, tenemos un sistema productivo en donde tenemos un proceso A, un proceso B, un proceso C, un proceso D y un proceso E. En el proceso A tenemos como capacidad 3 piezas por hora. En el proceso B, 7 piezas por hora. El proceso C es 5 piezas por hora. El proceso D, 1. Y el proceso E,
5 piezas por hora, representadas en este diagrama a través de los diámetros de la tubería. La pregunta puntual es, si este fuera un sistema de producción, ¿cuál es la capacidad de todo el sistema? ¿Alguien me puede decir cuál es la capacidad de todo el sistema? Una pieza por hora. ¿Quién lo dijo? Perdóneme que no puedo mirar desde acá. Paz. Sí. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Alguien opina diferente? Bueno, efectivamente es una pieza por hora. Parece que le comieron la lengua a los ratones, a los restantes. Efectivamente es una pieza por hora. La capacidad de producción de todo el sistema. Supongamos que queramos mejorar B, que son 7 piezas por hora, y aumentar la productividad. Pero eso no aumenta la capacidad del sistema. En cambio, si aumentamos, por ejemplo, la capacidad de D a 2 piezas por hora, mejoramos la capacidad de todo el sistema a 2 piezas por hora. Entonces, identificar el cuello de botella, que es el planteo básico de la teoría de las restricciones, es un elemento central para poder mejorar todo el sistema, no solo el cuello de botella. Como ustedes pueden observar con este modesto ejemplo. Bien, la teoría de las restricciones se planta desde el año 2011, diría yo, no solo como una herramienta de gestión de una organización, sino que en realidad también, incorporando la teoría del sistema, se plantea como una verdadera filosofía. Entonces, como verán allí, estas son afirmaciones de Eliyahu Goldratt. Él afirma taxativamente que la teoría de las restricciones es una verdadera filosofía empresarial, que parte, por supuesto, que parte de 2 supuestos básicos. Parte de 2 supuestos básicos. Toda organización tiene un conjunto de procesos que están enlazados entre sí. Y están enlazados entre sí, pero además poseen una meta en común, la meta de la organización. Y en segundo lugar, toda organización tiene una sola restricción. La organización, como si fuera todo un proceso, tiene una única restricción que limita los resultados del sistema, el rendimiento del sistema. Por cierto, no nos vamos a meter en esa profundidad, pero Goldratt justifica que un sistema no puede tener más de un cuello de botella dominante. Porque si tuviera 2 cuellos de botella o 3 cuellos de botella que fueran de la misma magnitud, el sistema se transformaría en un caos. Entonces, todo sistema, por ejemplo, una empresa, tomada la empresa como si fuera todo un proceso, esta empresa, como todo un proceso, tiene en alguno de sus subprocesos un cuello de botella, pero un único cuello de botella. Bien. Hablando de restricciones, las restricciones pueden tener distintas naturalezas. Tenemos restricciones, por ejemplo, físicas. Usualmente son restricciones de recursos, también llamados cuellos de botella. Un cuello de botella es un recurso cuya demanda excede a la capacidad del recurso. Esas son las denominadas restricciones físicas. Por cierto, las restricciones no son solo recursos o de naturaleza física. También hay restricciones de tipo políticas. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa,
podían ser las restricciones de mercado. Faltaba, en algún momento la restricción se traslada al mercado, deja de ser una restricción física, la LX10, y pasa a ser una restricción política, la del mercado. También podrían ser restricciones políticas las vinculadas a la reglamentación interna de la organización. Por ejemplo, la forma en la que se toman los descansos es una restricción de tipo político, que afecta, en este caso afectaba al cuello de botella, por ejemplo, la LSX10. También las organizaciones pueden tener restricciones culturales que afectan al uso de los recursos o que afectan a la interacción entre los agentes para resolver las restricciones. Entonces, 3 tipos básicos de restricciones. No solo hay restricciones de tipo física vinculadas a la producción manufacturera, sino que pueden haber restricciones de otra índole, como son las restricciones políticas y culturales. Ciertamente, cuando hablo de restricciones políticas, no me estoy refiriendo de política partidaria, sino de política interna de una organización, ¿es cierto? Bien. Por ejemplo, si me permiten, había una restricción cultural en la empresa de Alex Rocco, que era pensar que los robots eran absolutamente productivos. Y era un problema cultural. Fíjense que cuando empiezan a investigar se dan cuenta que ahí ellos tenían una restricción, estaban usando recursos para que los robots aparecieran productivos, pero generaban un stock espectacular que tenía un costo de inmovilizado impresionante, y con lo cual, digamos, si bien es cierto, podían tener eficiencia del departamento, no tenían eficiencia de todo el sistema. La empresa estaba perdiendo plata, o la planta estaba perdiendo plata. Bien, veamos ahora algunas de las cuestiones terminológicas de los conceptos. Primero, el throughput, que tiene problemas en su traducción al castellano. Podríamos tal vez traducirlo como ingresos netos. Es decir, que serían los ingresos por venta menos los costos operativos. Estos serían los ingresos netos. Repito, sería el throughput es la velocidad con la cual se generan ingresos en una empresa a los que debemos descontar los egresos en términos de costos operativos. Ese es el throughput. Bien, luego tenemos el concepto de contribución al throughput. ¿Qué acción es la que contribuye a generar el throughput? Y bueno, básicamente la acción que genera o que contribuye a generar el throughput son las ventas, a las cuales tenemos que descontarle los costos operativos, costos variables directos, básicamente materiales, pero cualquier otro costo variable directo, como por ejemplo la energía. Bien, cuello de botella. Ya sabemos que un cuello de botella es todo recurso cuya capacidad de producción no alcanza para atender la demanda que se hace de ese recurso dentro de una planta, dentro de la producción. Entonces, repito, cuello de botella es todo recurso cuya capacidad es menor que la demanda que se le solicita. Definición muy importante, por cierto. Típica de examen. Veamos ahora cómo se enlazan algunos de los elementos centrales de la teoría de las restricciones. Si ustedes recuerdan de la película, lo primero que aprende Alex Rocco es hacerse las preguntas necesarias. Toda acción tiene que analizarse en sus impactos en el throughput. Si aumenta el throughput,
es una acción positiva. En los inventarios, si baja los inventarios, es una acción positiva. Y en los costos operativos, si baja los costos operativos, es una acción positiva. Es decir, que si ustedes están en una planta, como verán, es muy interesante el planteo de la teoría de las restricciones, porque está señalando 3 de las variables críticas con las que ustedes deberían gestionar esa planta. Todas las acciones que aumenten el throughput, bajen inventario y bajen costos operativos son positivas. Todas aquellas acciones que, por el contrario, bajen el throughput, eleven los inventarios y eleven los costos, están en la dirección contraria. A ese nivel operativo, luego, le siguen un conjunto de indicadores, y ustedes también los conocen. La tasa interna del retorno, el flujo de caja que podemos utilizar, por ejemplo, en época de inflación, podemos utilizar el valor actual neto, y también los beneficios netos. Son herramientas de una naturaleza mucho más financiera. Con esas herramientas financieras, evaluamos si alcanzamos la meta o no. En el caso de una empresa, en condiciones normales de presión y temperatura, la meta de una empresa es ganar más dinero. Ahora, esa no es la meta en condiciones de crisis. En condiciones de crisis, la meta de una empresa es sobrevivir, no ganar más dinero. Entonces, bueno, Eliyahu Goldratt solamente trabajó el primer aspecto, empresa en condiciones normales. Pero hay que decir que la meta de una empresa puede variar según las circunstancias. En algunos casos podemos sacrificar beneficios actuales para conseguir posiciones estratégicas que nos mejoren los beneficios futuros. Entonces, la meta no es ganar dinero aquí y ahora, sino aquí, ahora y en el futuro. Una cuestión clave, como verán. Bueno, esta es la única cuestión que se le ha usualmente argumentado en contra a Eliyahu Goldratt, porque él ha simplificado que simplemente la meta de los negocios es ganar dinero. Pero como verán, esa meta puede variar dependiendo de las circunstancias e inclusive lo que nosotros estamos estudiando, las estrategias. Esa meta varía en función de las estrategias. Nosotros ya inclusive hemos aprendido cómo fijar una meta. Meta que luego podamos verificar. En la teoría de las restricciones, lo que estamos ahora aprendiendo es que esa meta se puede lograr a través de indicadores de tipo financiero, beneficios netos, el TIR y el flujo de caja, o, por cierto, lo de ROI es usualmente las siglas en inglés, Return on Investment, la tasa de retorno de una inversión, o TIR en castellano. Bien, pero esas herramientas financieras, a su vez, están interconectadas con herramientas de tipo operativa, el throughput, el inventario y los costos operativos. Indicadores con los cuales yo puedo trabajar la gestión de una organización. Avancemos. ¿Qué beneficios permite obtener la aplicación de la teoría de las restricciones en una empresa, en una organización? Bueno, de arranque, reducción de inventario. En segundo lugar, los procesos de naturaleza más productiva, pero en función global de todo el sistema. Aprovecho todos los recursos, pero no de manera individual, sino en función de las metas globales del sistema. En tercer lugar, me permite gestionar mejor la capacidad. Esa capacidad que está regulada, está priorizada en función de la capacidad de la restricción o cuello de botella. Eso, como habrán visto en la película, me permite ofrecer cada vez menores tiempos de entrega para
la satisfacción de los clientes. Eso mejora la relación con los clientes, me permite también ofrecer gama de productos, me permite también tener flexibilidad para variar en función de los distintos pedidos de los clientes. Es decir, que tiene una serie de beneficios interesantes. Ya vamos a ver algunas de las críticas o limitaciones que tiene la teoría de las restricciones. En primer lugar, una de las críticas más usuales es que la búsqueda del cuello de botella generalmente hace que la organización se enfoque sobre metas de muy corto plazo. Y por lo tanto, a veces obviando planteos de naturaleza más estratégica. Entonces, esta limitación obviamente se resuelve fijando metas estratégicas a mediano o largo plazo que intentamos alcanzarlas con las herramientas que veíamos recién, herramientas financieras y herramientas operativas. En segundo lugar, otra crítica que se le hace es que el énfasis está puesto en el aumento del throughput, sobre todo a través del incremento de las ventas. Pero no hay referencia necesariamente en el aumento del throughput al aumento de la calidad. Y esto puede llegar a deteriorar la calidad en alguna organización, que no percibe que la calidad es tan importante como el volumen de ventas. Bien, una tercera crítica es que a veces, curiosamente, a pesar de estar basada en una lógica muy fuerte del sistema, cuando solamente nos concentramos en la restricción, esto puede llevar a que perdamos mirada sistémica del resto de los procesos de la organización. Es un riesgo que ofrece la teoría de las restricciones, que si no somos conscientes de la necesidad de no solo gestionar adecuadamente la restricción, sino también los otros procesos que no son cuello de botella, puede darse la pérdida de esta mirada sistémica. Y por último, generalmente la teoría de las restricciones está más concentrada en un enfoque de empuje de la producción que en uno de tiro, como en el just in time. Es decir, en un empuje activado centralizadamente y no en una lógica de tiro descentralizada como la que nos plantea el just in time, cosa que vimos en las dos clases anteriores. Entonces, esta última crítica vamos a ver cómo se neutraliza, sobre todo a nivel de programación de la producción. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Y, por cierto, la teoría de las restricciones lo resuelve de una manera muy interesante, como van a ver. ¿Preguntas, inquietudes, comentarios? Bueno, vamos a pasar, bueno, aquí tienen un cuadrito donde hay alguna comparación entre las teorías, entre el MRP, Taylorismo, Fordismo, entre el Just in Time, Toyotismo, y entre las TOC, o teoría de las restricciones de Elijah Gold. Pros y contras, como ustedes pueden observar. Bien, repasemos brevemente el método. Método de la teoría de las restricciones. Bueno, el método en general arranca tratando de identificar exactamente cuál es el problema, qué es lo que tenemos que cambiar. Acuérdense que es fundamental identificar qué es lo que tenemos que cambiar en función de las metas. Si lo que tenemos que cambiar no contribuye a las metas, estamos errando el vizcachazo. Entonces, en la teoría, en el método general de la teoría de las restricciones, lo que necesitamos en primer lugar es hacer un diagnóstico adecuado. ¿Qué cambiar en función de objetivos? Y los objetivos son metas de la organización. Bueno, el cambio, ¿a qué cambiar? Se debe orientar hacia la meta. El cambio se debe orientar hacia la meta. Y finalmente,
para que ese cambio sea posible necesitamos planificarlo. Esto diríamos que pertenece a lo que podríamos llamar la lógica general, el método general de la teoría de las restricciones. Pero también tenemos el método específico, que es el que acabamos de ver en la película. En este método específico tenemos como primer paso en esta especie de mejora continua que nos propone Ichaku Goldratt, tenemos identificar la restricción o el cuello de botella. Acuérdense que el cuello de botella está basado en recursos. Todo recurso cuya capacidad sea excedida por la demanda es un cuello de botella. Ahora, la restricción puede no necesariamente ser de un recurso. Cualquier factor limitante en una organización es una restricción. Los cuellos de botella son todos restricciones, pero no todas las restricciones son cuellos de botella. Segunda cuestión. Una vez que identificamos el cuello de botella, hay que tratar de explotarlo al máximo a este cuello de botella. Como veíamos en la película, por ejemplo, todas las horas que estaba parada por cambio de turno, por almuerzos, por paradas de mantenimiento, había que intentar minimizar. ¿Para qué? Para explotar al máximo la restricción, el cuello de botella. A continuación, una tercera regla, una tercera etapa en la mejora continua: subordinar todo a la restricción. Por ejemplo, en la película vemos cómo se pone un control de calidad, pasa no pasa, de piezas, de forma tal que la restricción solamente procese piezas buenas, con lo cual aumentamos también la capacidad de la restricción. Por otra parte, pronto se dan cuenta que, por ejemplo, vieron cuando el robo va y la máquina está parada y el hombre de mantenimiento le dice que está parada porque la gente de mantenimiento está teniendo otra máquina. Y ahí se da cuenta él que tiene que subordinar todo a la restricción. No solo el control de calidad, también el mantenimiento. La prioridad central la tiene la restricción. Subordinar todo a la restricción significa que se le da prioridad 1 a lo que entra y a lo que sale de la restricción. Inclusive, darle prioridad 1 significa, como habrán visto en la película también, que, por ejemplo, el resto de la maquinaria, aguas arriba y aguas abajo del cuello de botella, de la LSX-10, deben funcionar al mismo ritmo que el cuello de botella. Porque si no se generan inventarios que no se pueden, que tienen costos, que aumentan los costos. Entonces, subordinar todo a la restricción significa que la prioridad la tiene la restricción. Por último, si esto no alcanza, necesitamos elevar la restricción, el cuello de botella. Eso implica, por ejemplo, hacer algún tipo de inversiones. Eso implica, por ejemplo, en el caso de la película, como vemos, reprogramar algunas de las actividades del cuello de botella a otras máquinas que podían efectuar alguna de esas operaciones. Entonces, elevar la restricción es usualmente donde tenemos que invertir recursos. En los casos anteriores, en las 3 etapas anteriores, prácticamente no invertimos nada. Son monedas, en realidad, para cambios, digamos, que se pueden perfectamente ejecutar a muy bajo costo. Eso es lo que tiene de interesante esta teoría, por cierto. Solo en la cuarta etapa de elevar la restricción es donde hacemos inversiones. Antes no. Y bueno, si elevamos la restricción al punto tal que esta ya no sea una restricción, ya dejemos, por ejemplo, en la película dejaron en algún momento, como habrán visto, de tener pedidos atrasados. ¿Eso qué implicaba? Implicaba que la LX10 ya no era la restricción. Y ahora la restricción estaba en los pedidos, en el mercado.
no había suficiente pedido. Entonces ahí aparece el quinto paso, que es verificar que ya no tenemos el anterior como cuello de botella y pasar de nuevo al paso 1. ¿Para qué? Para identificar un nuevo cuello de botella. Todo sistema, una vez que eliminamos el principal cuello de botella, tiene un segundo cuello de botella, de menor magnitud, por cierto. Si todos los cuellos de botella tuvieran igual magnitud, el sistema se transforma en caótico. En otra palabra, la empresa revienta. Entonces, siempre tenemos un cuello de botella principal, una restricción principal. Bien. Dejo de compartir. Preguntas, inquietudes, comentarios. Me queda muy poquito, por cierto. Digo, por si acaso están cansados. Por ahora no, profe, ninguna duda. Quiere escuchar opiniones, por favor. Adelante, Guillermo, lo escucho. No, profe, no tenía ninguna duda por ahora de lo que quería decir. Y consulta, ¿ustedes la han visto a la teoría en algún otro ámbito? En Organización Industrial 1, 2, tuvimos que hacer un trabajo una vez. A mi grupo le tocó, no me acuerdo si todos lo hicimos o solo mi grupo, pero apenitas vimos un poco de lo que usted está explicando ahora. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ver ahora las herramientas necesarias para hacer la planificación y control de la producción. Herramientas que, como van a ver ustedes, se derivan también en gran medida del método que acabamos de ver. Pregunta típica de examen. El método de mejora continua de las TOC. ¿Cuál es? El que acabamos de ver. Método específico. Porque hay un método general, como habrán visto ustedes. ¿Qué cambiar? ¿A qué cambiar? ¿Y cómo cambiar? Ese sería el método general. Pero el método específico es el que acabamos de ver. Lo que vamos a ver ahora es, para terminar, un conjunto de herramientas que me permiten planificar y controlar la producción a través de esta teoría de la restricción. Bien, pongo en pantalla nuevamente, comparto. Bien. Aquí tienen explicado ustedes cada uno de los pasos, cada una de las etapas, pero es básicamente lo que acabamos de ver en la película, así que por eso no me voy a detener en ello. Vamos a la quinta parte, o a la cuarta parte, perdón, donde lo que vamos a ver son las herramientas de planificación y control de la producción con la teoría de la restricción. En primer lugar, el concepto de amortiguador. Es un concepto muy interesante. El otro día algo comenté en clase, porque una compañera de ustedes preguntó. No me recuerdo bien, la señorita Caro fue la que preguntó. Los amortiguadores, en general, en el Taylorismo Fordismo, se calculan sobre la base de cantidad, de lo que necesitamos. Entonces, un inventario se calcula sobre la base de necesidades. En cambio, Elijah Goldratt introduce el concepto del cálculo de un inventario basado en tiempo. Ya les comento cuál es la lógica con la cual Elijah Goldratt desarrolla el concepto de amortiguador. Entonces, lo primero, el amortiguador es un inventario. Es un inventario que se coloca en distintos puntos del proceso productivo, en distintos puntos del sistema de una organización. Por ejemplo, el cuello de botella en la figura que tienen al pie de la transparencia
Como verán, es el que tiene 10 unidades por hora. Ese es el cuello de botella. Perfecto. Para que esta restricción nunca esté hambrienta, las restricciones, por cierto, pueden tener distintos estados. La restricción puede estar satisfecha cuando el proceso o la restricción está funcionando a pleno y tiene todo lo necesario para producir a pleno. Entonces hablamos o decimos que la restricción está satisfecha. En segundo lugar, tenemos lo que se llama la restricción hambrienta. En otras palabras, la restricción está funcionando bien, no tiene ningún inconveniente, pero no le llega el suficiente material para producir lo que necesitamos producir. Acuérdense que la restricción es el cuello de botella. Y por lo tanto, este tiene que estar a su máxima capacidad para que el sistema alcance su máximo performance en términos de resultados. Bien, ¿cómo garantizamos que ese cuello de botella nunca esté hambriento? Con el concepto de acumulador, calculado en base a tiempo. Por ejemplo, Elijah Goldratt hace un estudio estadístico de cuánto tiempo puede llevar resolver los problemas de procesos productivos que, por ejemplo, tengan fallos o tengan roturas. Supongamos el primer proceso donde tenemos 16 unidades por hora. ¿Qué pasa si este se rompe? Bueno, lo que hizo Elijah Goldratt fue establecer, mediante un estudio estadístico, cuál es la media de tiempo para resolver un problema de rotura. Un problema de fallo en los procesos anteriores. Entonces, lo que descubre él que son básicamente 72 horas. Entonces, se calcula un amortiguador en base a ese tiempo para que la restricción nunca esté hambrienta, suponiendo que en 72 horas el proceso 1 de 16 unidades por hora se vuelva a restaurar. Entonces, la idea central del amortiguador es calcularlo en base a tiempo y no en base a cantidad. ¿Qué tiempo necesito yo para resolver los problemas de fallos de máquina, problemas de mantenimiento, etcétera, con los procesos que están aguas arriba de la restricción? Esa sería la clave para poder calcular. ¿Qué hace el amortiguador? Y repito, protege y genera que la restricción nunca esté hambrienta y por lo tanto esta funcione al máximo de su capacidad, generando el mejor resultado para todo el sistema. Concepto de amortiguador. Segundo concepto, el de cuerda. En la película, por cierto, ahora está reducida, no se ve, pero en el libro original van a encontrar que los chicos que van en la caminata están vinculados por una cuerda. Bueno, ahora eso se eliminó, pero la cuerda es un concepto muy interesante porque sería el elemento que articula a todos los procesos dentro de una organización. Bien, dentro de esos procesos tenemos un cuello de botella, como ustedes saben. Entonces, la cuerda tira de los procesos que están aguas arriba. Es decir, ahí donde dice 16 unidades por hora y 14 unidades por hora, esos procesos están aguas arriba. También el proveedor de materias primas podría ser un cuello de botella si no me entrega en tiempo y forma. Y entonces, acá tenemos la restricción, que son las 10 unidades por hora. Entonces, la restricción tira de estos procesos anteriores. Estos procesos anteriores deben producir al mismo ritmo que la restricción. Sería parecido a lo que ocurre con el just in time. Yo tiro desde el cliente, en este caso el cliente sería el cuello de botella. El que tira y hace que los procesos anteriores funcionen al ritmo de esa unidad, al ritmo de ese cuello de botella o de restricción.
Y luego aguas abajo, los procesos que están vinculados, que van hasta los productos terminados, los procesos aguas abajo, que están obviamente coordinados también con el cuello de botella. El cuello de botella empuja, les entrega la producción, que ellos deberán procesar en función de lo que reciben. Entonces, repito, el concepto de cuerda. Los procesos están articulados entre sí dentro de una organización. La cuerda entonces subordina los procesos aguas arriba, en donde la cuerda tira, de los procesos aguas abajo, en donde la cuerda o el cuello de botella en realidad a través de la cuerda empuja. Bien, perfecto. Tercer concepto, tambor. La restricción es el tambor, es el que marca el ritmo de producción. Esa es la idea. Entonces, la restricción es la que marca el ritmo de producción. Aguas arriba y aguas abajo. Bien, enlacemos estos tres conceptos para poder ver cómo opera el método amortiguador cuerda-tambor. Bien, acá tienen en la transparencia los conceptos plasmados. Por ejemplo, el cuello de botella, marcado en rojo, tiene un amortiguador de entrada. Como ustedes saben, es un inventario, por eso está reflejado por ese triángulo. Pero no solo hay amortiguador de producción para el cuello de botella. También tenemos amortiguadores de ensamble, de otros componentes que se fabrican en otras ramas, pero que tienen que llegar con el ritmo adecuado al proceso de ensamble en función de las piezas que recibe el proceso de ensamble del cuello de botella. El cuello de botella marca el ritmo de producción. Entonces, aquí aparece un elemento central que es el amortiguador. El proceso de ensamble nunca debe estar, todas las piezas que salen del cuello de botella y que van al proceso de ensamble, deben recibir también la cantidad adecuada de piezas para ser ensambladas y generar productos terminados que vayan a los clientes, porque el cuello de botella es el que limita la capacidad global del sistema. Entonces, todo lo que sale del cuello de botella tiene que tener una alfombra roja. La prioridad la fija las piezas que salen del cuello de botella. La prioridad aguas arriba la tiene el ritmo del cuello de botella, las necesidades del cuello de botella. Entonces tenemos que el amortiguador de ensamble evitaría que el proceso de ensamble nunca esté hambriento. Proceso de ensamble que trabaja sobre la base de lo que le produce el cuello de botella. Sabiendo además que el cuello de botella es la limitante principal de todo el sistema. Bien, lo que sale del proceso de ensamble y que va, por ejemplo, al área logística de envío, también tendrá su respectivo amortiguador, que en este caso se lo llama logístico, para evitar que se demore el envío. Entonces necesitamos tres tipos de amortiguador. Por otra parte, el cuello de botella es el que marca el ritmo. Entonces, aguas arriba tira. Es decir, que aguas arriba de la restricción, en el proceso 1 y en el proceso 2, estamos funcionando tipo just in time. Perfectamente podríamos utilizar el sistema Kanban para funcionar. El cuello de botella hace de cliente interno, y tira, no empuja, tira, de manera descentralizada. El cuello de botella, a través de un sistema Kanban, por ejemplo, puede pasar las necesidades, tanto para el amortiguador como para los productos que está procesando el cuello de botella. Y luego, aguas abajo de la restricción del cuello de botella, la restricción empuja, es decir, que podemos programar con un MRP todo lo que está aguas abajo, incluido los procesos 3, 4 y el amortiguador de ensamble.
Entonces, ¿cómo se programa la producción? Pregunta típica de examen en la teoría de las restricciones. Del cuello de botella, aguas arriba, se programa la producción a través de un sistema de tiro o just in time. Perfectamente podría usarse un sistema Kanban, una herramienta tipo Kanban. Y aguas abajo de la restricción empuja y se programa la producción a través de un MRP. Bien. Dejo de compartir. ¿Inquietudes, preguntas, comentarios? Bien, no sé si hay alguna inquietud, comentario, pregunta. No, profe, por ahora no. Bueno, perfecto. Bueno, gracias por contestar. Solo entonces dos avisos importantes. El lunes que viene vamos a tratar de avanzar sobre la teoría de las decisiones. Nos están quedando dos temas muy importantes allí. Bueno, conversamos el lunes. En este fin de semana van a recibir un nuevo cuestionario de aprendizaje, de autoevaluación, sobre el cual se va a basar el segundo parcial. Así que yo espero terminarlo en el día de mañana y se los estoy enviando a través de la plataforma. De nuevo, con el mismo régimen, ustedes van a poder contestar las veces que quieran, van a estar, digamos, las preguntas contestadas en la base. Así que espero que hablemos sobre esa cuestión el día lunes. Y el día lunes también vamos a ver cómo hacemos, porque el martes es feriado, vamos a ver si también hacemos el próximo viernes la última clase de la materia. Bueno, perfecto. ¿Algún comentario final? Permítame una sugerencia. Ahora que hemos visto de nuevo la teoría, vuelvan a repasarla, la película. Este enlace en particular, esta versión en particular de la meta, está pensada en términos didácticos, como habrán visto. Así que sugerencia, inviertan otros 30 minutos más de su vida para que les quede más claro la teoría de las restricciones. Como verán, es poderosa, muy interesante. Se puede aplicar a nivel de producción, se puede aplicar en la gestión de un almacén. Es una herramienta también muy potente en el campo de la logística. En el campo de la logística también tenemos cuello de botella a identificar y a trabajar. Bueno, espero que les haya gustado. Si no hay más inquietudes, nos estamos viendo el próximo lunes, si Dios quiere. Bueno, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.